busca realizar en este tipo de capacitaciones. Como les decía, vamos nosotros a revisar justamente, vamos a revisar nosotros justamente el tema relacionado con los métodos para la sujeción de las cargas, ¿no? No sé qué tenemos acá. Ya, listo, perfecto. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla y para esta noche tenemos, como les digo, tenemos previsto revisar los métodos para la sujeción de carga. Perfecto. En esta lámina que ustedes pueden observar, que nos hemos permitido compartir, que también adicionalmente ustedes cuando realicen la revisión de su guía de aprendizaje encontrarán la mayoría de esta información redactada, detallada, ¿no? En este caso tenemos que ver los métodos para la sujeción de carga, como les decía, y existen fundamental y principalmente dos tipos de sujeción de carga: método directo y el método indirecto. Siempre para brindar, esto tenemos como premisa, ¿no? Nosotros como premisa necesitamos señalar que para que un objeto, independientemente si está en carga o para nosotros bloquearlo, estabilizarlo, inmovilizarlo, necesitamos que haya el famoso término de la fricción. La fricción es justamente una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo o dos cuerpos en contacto para que uno de estos no tenga desplazamiento, ¿no? Justamente eso es lo que nos enseñaron a nosotros en física, en nuestra fase de estudiantes de colegio. Y hay que reconocerlo que dentro de uno de los métodos para sujeción de la carga está el método indirecto, en la cual el peso de la carga va a ser sujeto justamente con la implementación de amarres, provistas justamente por aquellos elementos que me permití indicarles en la sesión anterior, aquellos que eran las cuerdas fundamentalmente. Y en este caso tenemos justamente que reconocer que adicionalmente a este método existe el método directo para los tipos de carga que son contenida, asegurada y sujeta. Para el caso de la carga contenida, hacemos una sujeción directa justamente para el tipo de tanques o cajas que por su capacidad, por su forma, por su ubicación, por su apilamiento, están sujetas o van a propender a voltearse, ¿no? Tenemos también el tipo de sujeción directa para aquella carga asegurada, en la cual nosotros tenemos o nos ayudamos, como ustedes pueden observar en la tercera gráfica, nos ayudamos justamente de implementar en nuestras unidades de carga pesada con puertas o especies de cabeceras en los costados para que justamente hagan la sujeción directa de la carga asegurada. Y finalmente, dentro de esta categorización tenemos una sujeción directa sujeta, por supuesto, claro está. ¿Para qué? Para que la carga que nosotros llevamos y que por supuesto por su concentración de peso no puede ir ubicada entre los ejes, sino exclusivamente sobre uno de los ejes puntualmente. En este caso, esta va a ser asegurada para que no sufra algún tipo de giros y, por supuesto, le implementamos amarres directos. A continuación voy a presentarles, por supuesto, esto lo hacemos para mayor entendimiento con gráficas, ¿sí? Para que nosotros no tengamos bajo ningún concepto algún tipo de confusiones o doble interpretación de los conceptos que tenemos respecto de aquello. Siguiendo con uno de los métodos que tenemos de
sujeción de carga, ustedes aquí ven 4 esquemas en su totalidad, ¿no? En este caso, tenemos que manifestar que, por ejemplo, tenemos entre una unidad de carga pesada que está provista de lona y puertas abatibles. En este caso es importante que la concentración de peso o de carga no supere en cada uno de los costados un máximo del 40%. No estamos hablando cantidad de volumen, sino cantidad de peso. Como ustedes saben, muchos de los pesos o de la carga que ustedes van a transportar va a radicar la diferencia en la cantidad o qué tan denso es este elemento y si la misma ocupa a menor volumen, mayor cantidad de peso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedería si nosotros estamos volcando el 100% de la carga sobre uno de los costados? Es lógico pensar que ante una maniobra de frenado, de giro, de curvatura, de cambio de dirección, este peso que está concentrado podría generar un vuelco o un volteo de nuestra unidad. ¿Por qué? Porque habría que compensar el tema de pesos de la unidad de carga versus lo que estamos nosotros transportando. En el caso de un furgón cerrado, que es la gráfica central, un gráfico cerrado, significa que nosotros no podemos superar en los costados, en los bordes, en los extremos, una concentración de peso superior al 30%. Es decir, hagamos una pequeña analogía. Acá tenemos que llevar, por lo general, en furgones cerrados, llevamos tal vez electrodomésticos. Estos tienen un peso total, un peso bruto aproximadamente de unas 2.5 toneladas, de lo que se me ocurre decir, y de ese 30 de esas 2.5 toneladas obtenemos el 30%, significaría aproximadamente unos 800 kilogramos. Significa que necesitaríamos no llevar más allá de aproximadamente unos 20 congeladores, 20 refrigeradores, pero estamos hablando de un tema extremadamente dentro de un límite que no debemos superarlo. Es decir, nosotros debemos llevar al límite, al extremo máximo soportable, superable, y no con el afán de permitir que la empresa que nos contrata, la empresa de pronto desea abaratar costos, desea optimizar, entre comillas, recursos, y resulta que en el momento del estimado hemos permitido como supervisores de la carga, nosotros como los conductores, que los mismos superen la capacidad. Viene a ser endosable la responsabilidad en el caso de alguna emergencia o alguna contingencia que se diese en el camino. ¿Sí? En el caso de el tercer gráfico que tenemos, por ejemplo, en la gráfica que nos manifiesta que tenemos una lona abatible en los costados, por supuesto, es negado la posibilidad de concentrar la carga a los costados justamente, porque una lona prácticamente es un elemento que es franqueable en cualquiera de sus secciones, en cualquiera de su extensión, y puede justamente no ser un elemento tan seguro. Eso en el sentido lateral. Ahora ustedes ven en la parte baja un esquema en el cual tenemos el porcentaje de la carga útil que debe o puede resistir el testero y las puertas traseras. No supera más allá de, estamos hablando de un límite de 5 toneladas, por supuesto, no más allá en la parte delantera de un 40 y a un 50%, y en la parte trasera entre un 30 y un 25%. ¿Por qué? Porque ustedes ven que en la parte en que esta unidad se articula, ¿sí? Y habremos estudiado también lo que es el tema de palancas,
Sí, por supuesto, la fuerza se multiplica conforme el brazo o el radio de curvatura que le tiene, y este le inyecta mayor velocidad a un elemento que cuenta con este radio de giro superior, es decir, un elemento que está cerca al centro de gravedad, podríamos decirlo, de nuestra unidad pesada, por supuesto no va a tener tanta vulnerabilidad para sufrir un volteo o un desplazamiento, ¿no? En este caso es recomendable que la carga tampoco se concentre en la parte posterior de su unidad de carga pesada, ¿no? Obviamente estamos hablando de cargas densas, pesadas, que ocupen menos volumen, ¿no? Porque ustedes saben que siempre nos han hecho alguna pregunta a modo de broma, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Un kilogramo de algodón o un kilogramo de acero? ¿No? Es prácticamente eso que no puede haber una discrepancia, ¿no? Eso es igual. Lo que va a ocupar tal vez más volumen sea los paquetes que llevan consigo el algodón, que por ejemplo un paquete concentrado de acero en su contenido, ¿no? Tenemos también nosotros que continuar con esta pequeña explicación respecto de otro de los métodos para la sujeción de la carga, y tenemos uno que es conocido como el famoso enganche. Y bueno, ¿qué es el enganche, no? Ustedes ya pueden ver ahí una gráfica que refleja justamente de lo que se trata el enganche. Y un ejemplo que nos podría ser más familiar, que lo podríamos identificar de mejor manera, es el conocido como el transporte de contenedores. Para el transporte de estos contenedores, justamente los vehículos cuentan con unos elementos de enganche, o por su nombre en inglés conocidos como twist locks, que permiten justamente el aseguramiento correcto del contenedor. Estos elementos, por supuesto, son unas piezas debidamente ya testeadas con anticipación, que van a soportar la rigurosidad del trabajo, ¿sí? De pronto los pesos, las extremas situaciones y circunstancias, condiciones que van a soportar y que justamente van a ser útiles en este sentido, ¿no? Entonces, ese es prácticamente, con la gráfica estamos mostrando lo que es el método del enganche familiarizado justamente con la carga en aquellos elementos conocidos como contenedores. Otro de los métodos conocidos para la sujeción de carga y que guarda relación con el cuadro sinóptico que indicamos al inicio, es el método indirecto por fricción, por roce. Como ustedes saben, la fricción es la que evita que los movimientos, que los cuerpos estén en movimiento, se pongan en movimiento. Entonces, una forma de realizar un método de sujeción indirecta es utilizando la fricción, y este toma el nombre técnico de bloqueo. Bloquear, o en su defecto, utilizando el sinónimo anclar, significa que la carga es colocada contra estructuras fijas o contra fijaciones de la plataforma de carga, como la podemos ver en la gráfica, de forma que pueda aguantar varias maniobras, varios trayectos, sin moverse absolutamente, ¿no? Es decir, está aplicado sobre elementos. Y por supuesto, otra ventaja que tiene esto, el mismo peso de la carga ayuda a que haya mayor presión sobre el elemento de apoyo, y por supuesto va a cumplir con la expectativa, con el objetivo que se tiene de bloquear. Aparentemente este sería uno de los elementos más fáciles, ¿no? Más entendibles, comprensibles. Tal vez la lógica nos indica a pensar que tal vez toda la maniobra de carga podríamos realizarlo de esa manera, pero como ustedes pueden observar y recordar, no todos los elementos que transportamos justamente vienen en paquetes, ¿no? Vienen en contenedores o mini contenedores, o esquematizados de esa manera, ¿no? Muchos vienen inclusive sueltos o con la posibilidad de soltarse dentro del camino de la trayectoria.
Otro de los métodos dentro de la categorización conocida como indirecta, tenemos el bloqueo local, ¿sí? Tenemos justamente ahí tres esquemas, los cuales voy a pasar a explicarles a ustedes un poquito con mayor detalle. El realizar el bloqueo local resulta un poco más interesante o más útil o más práctico justamente para mercancías lo suficientemente rígidas que en su defecto tengan riesgo de vuelco. Por ejemplo, en la gráfica de la derecha, ustedes ven que son tubos. ¿Sí? Son tubos aparentemente no representarían, serían livianos, pero si están mal sujetos, estos tienen un alto riesgo de vuelco. Justamente el bloqueo local tiene como objetivo inmovilizar mediante algún tipo de estructura adicional, complementaria, ¿no? Eso es lo que buscamos en el bloqueo local. Es decir, viene ya una utilización de recursos mucho más puntuales, mucho más centrados, concentrados en algún elemento donde nosotros preveemos, por supuesto, que este elemento va a flaquear o va a salir disparado, ¿no? En la parte baja, ustedes pueden observar también otro elemento que vemos el bloqueo local. Y otra forma de bloqueo local a las mercancías es justamente aquellas que justamente como los tubos tengan tal vez una forma circular, una forma cilíndrica, sean de pronto, qué sé yo, cilindros, que justamente tienen algún riesgo de rodar, ¿no? En el caso de algunos elementos, nos percatamos que podían sufrir un riesgo de vuelco. En este caso también hay elementos que por su característica, por su estructura, también pueden sufrir riesgo de rodadura, ¿no? ¿Qué más también tenemos dentro de este famoso método indirecto utilizando la fricción para la sujeción de carga? Tenemos justamente un bloqueo global y hemos incorporado nosotros de la misma manera elementos o esquemas gráficos. Por ejemplo, la técnica del bloqueo global tiene su similitud a lo que con frecuencia hemos escuchado o hemos visto que se utiliza en el transporte de mercancías en contenedores, justamente con la diferencia de que acá hay que evitar huecos entre las diferentes cargas. Al evitar este tipo de espacios huecos, oquedades, vacíos, distancias, justamente usted al tenerlos debidamente compactados juntos, elimina o anula con esa maniobra la posibilidad de que esta mercancía se tenga un movimiento hacia algún costado, ¿no? En este sentido, cabe recalcar y decir y reconocer que tenemos, por ejemplo, la gráfica superior izquierda, forma de sujetarla es conocida como la de sacos hinchable. La gráfica que ustedes tienen al costado derecho es la que nosotros conocemos como palés o palets de mercancías, ¿sí? Como ustedes ven, inclusive en la parte extrema del gráfico, se ha implementado también una colocación de palets en forma perpendicular, ¿no? Para tratar de, como les decía, evitar que exista un espacio mínimo o huecos entre los diferentes elementos que van cargándose para que haya algún movimiento de la mercancía. Y finalmente, dentro de este método indirecto por el método de fricción para la sujeción de carga, dentro de esta tenemos el bloqueo global. Esta, como ustedes pueden observar, se realiza ya dentro de un contenedor. Vean cómo se va acomodando igual la mercancía, ¿no? Qué forma técnica de poder realizarlo y utilizando también algunos dispositivos extraños de pronto a la mercancía, pero que van debidamente acomodados entre cada uno de los espacios.
No, porque muchos de los casos reconocemos que mercancía que a veces necesita o requiere ser transportada, por supuesto, es frágil, ¿no? Frágil en su conceptualización y requiere de mayor cuidado para poder ser transportada, ¿no? Hay que acudir siempre a la implementación de herramientas ajenas a las que comprenden la carga en sí para asegurar el transporte seguro, el transporte adecuado, el transporte en buenas condiciones y para lo cual, por supuesto, nos han contratado a nosotros de los servicios. Tenemos justamente también que continuar con este método y sin el afán de cansarles, con el método indirecto del uso de la fricción. Y tenemos nosotros en pantalla dos esquemas aparentemente similares, pero un poco distintos entre sí. Si miramos fijamente, ¿no? Y detenidamente. El del costado izquierdo es aquel que se utiliza o se lo hace con el bloqueo de la capa superior hacia adelante. ¿Sí? Con el bloqueo de la capa superior hacia adelante. ¿Sí? Y la imagen del costado derecho es el bloqueo por paneles hacia adelante en segundo piso. Sí, podemos observar un poquito la diferencia. Apelamos en el primer bloqueo, en el peso, la estabilidad, la presencia de la fricción para que en su defecto no haya un pequeño desplazamiento de la carga. Y en el segundo ya implementamos paneles con la ayuda, con la incorporación de palets para que hagan una especie de acullamiento y que no sea una superficie uniforme, sino más bien que hayan sobresaltos para que la mercancía no tenga la mínima posibilidad, sobre todo lo que va en el segundo nivel, de desplazarse tanto hacia adelante como hacia atrás. Son técnicas que se van implementando, ¿no? Que por supuesto podría preocuparles a ustedes en parte porque requieren también mayor tiempo, ¿no? Requieren mayor tiempo para poder hacerlo. Pero si ustedes cuentan con el personal de apoyo, personal que realiza este trabajo, lo que podrían hacer, limitarse, es a supervisar que en defecto los estibadores realicen el trabajo adecuadamente, ¿no? Hay que tener en cuenta esa consideración. Además, hemos concluido ya con la revisión de los métodos indirectos por fricción. Ahora tenemos un método directo por fricción. ¿Cuál es la diferencia con los métodos indirectos por fricción? Que acá nosotros no apelamos simplemente al peso de la carga, a la concentración, al trave de los paquetes entre sí. Ya hacemos la implementación de amarres justamente con cadenas, cintas, etcétera, justamente con el, la implementación de estas herramientas, pues ya nosotros no apelamos o no tenemos como perspectiva, como prioridad, que los elementos se sostengan entre sí, sino ya hacemos o utilizamos una técnica que nos va a dar un poco más de seguridad en lo que estamos haciendo. Y como ustedes pueden observar en la gráfica, aquí ya hacemos una fijación o amarre de tipo diagonal. En el caso de la gráfica, podemos observar que ya hay una fijación o un amarre diagonal. En este caso, como el de la gráfica, se lo hace porque es recomendable para la sujeción de maquinaria durante el transporte. Como ustedes ven, en la gráfica está una maquinaria, por lo tanto, esta requiere que haya una fijación o amarre de tipo diagonal. Para ello es frecuente, por supuesto, claro está, que se utilice cadenas, ¿no?
debido a la capacidad de amarre y, por supuesto, a la pequeña o poca, o inclusive me atrevería a decirlo, nula elongación del material, ¿no? Una cadena, ustedes saben que es mucho más rígido que tal vez una cinta de amarre, ¿no? Entonces hay que tener en consideración este pequeño detalle. Otro de los métodos, y con eso ya quisiéramos terminar para no aburrirles, tenemos otros los métodos directos por fricción. En este caso hay una fijación amarre de tipo superior, ¿no? En este caso nos recomiendan aquellos técnicos que ya han tenido experiencia con el comportamiento de estos paquetes o de esta carga, que el ángulo, como ustedes pueden ver, aquí hay un ángulo que nos está graficando, este nunca debe ser menor a 30 grados. Es decir, mientras más perpendicular tengamos nosotros la trayectoria o mayor ángulo forme entre el piso y la pared de la carga, es mucho mejor el transporte, ¿no? Qué decir, si ojalá llegase a cerca aproximadamente de la línea recta, sería mucho mejor, ¿no? Por supuesto, eso depende de las circunstancias, del volumen que ocupe la carga, de la característica propia de nuestra unidad de carga pesada, algunos aspectos y dónde podemos estar también sujetando los extremos de los elementos de sujeción o de amarre. Justamente como su nombre lo dice, ¿no? Ustedes pueden ver que hay una fijación o amarre superior. Esta fijación o amarre superior cubre la parte superior de la mercancía con una cinta de amarre a los puntos de anclaje de su vehículo. Depende, obviamente, de la estructura con la que cuente su unidad, con el fin de evitar que la carga se deslice. Por supuesto, estamos apelando a otro método de fricción, ¿sí? A través de la que se genera entre la fuerza de presión de la carga y la que genera justamente el suelo, ¿no? El suelo juntado con la fricción que genera nuestro amarre desde la parte superior, ¿sí? Y ahí tenemos un esquema, inclusive el esquema es un poquito más claro, traspasa la solidez de la carga y permite ver como si el paquete fuese prácticamente con una transparencia, como va cubriéndole a su entorno, a su alrededor, esta cinta de amarre para que el mismo no se deslice y justamente haya lo que siempre buscamos para mejor sujeción de carga, la presencia del factor importante y relevante para estos casos, que es justamente la fricción. Otro de los métodos directos en este caso, conocido como fricción, es esta otra nueva manera de hacer el amarre superior. Este es otro esquema complementado a la técnica anterior. Como ustedes ven, ya no es un paquete concentrado, ya tenemos tal vez una carga que podría sufrir un vuelco de no estar debidamente apilada, ajustada, apilada, podríamos decirlo así, es la palabra adecuada. Y justamente en este caso, la cinta de amarre va a generar un ángulo, ojalá en lo posible, lo más cercano a los 90 grados. Esa es la recomendación que se hace. Y estamos enseñándolo con elementos u objetos gráficos para que nosotros, el momento de la práctica, que algunos en un momento nos toque, ¿no? Y de paso ir menos preocupados por un asunto más. ¿Qué pasará con la carga? ¿Será que se suelta la carga? ¿Será que no la sujetamos bien? Aquí están las formas técnicas para poder hacerlo. Y a medida que usted desciende o baja ese ángulo, la fuerza de tensado también va a disminuir. Es decir, conclusión de este caso, a mayor ángulo o cuando el ángulo tienda a 90 grados, mayor cantidad de tensión va a haber, mayor seguridad va a haber en este caso, ¿no? Así que
Hay que guardar mucho cuidado con esta pequeña regla que está saliendo a colación en esta noche. Otro de los métodos es justamente el que ustedes también pueden verlo aquí en la gráfica y se trata de un método directo asegurado. Es decir, va a haber una fijación o amarre tipo bucle, como ustedes lo pueden ver allí, ¿no? No es un amarre común, no es un amarre simple, es un amarre que inclusive, ¿cómo podríamos decirlo? Envuelve a la carga, envuelve el paquete, ¿sí? Ustedes ven, como les digo, el gráfico trata de hacer como que el objeto, la carga, es transparente, sí, es cristal. Entonces, estamos viendo cómo el amarre se lo hace a través del, se lo da la vuelta y aparte de aquello, se sujeta justamente en los dispositivos o en los anclajes con los que cuenta el vehículo. De hecho, este es un método para mí, para mi modo de ver, para mi modo de pensar, yo me jugaría por este método, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que requiere una longitud de cinta mucho más grande, de que siempre la misma esté en perfectas condiciones, que si ya tiene hilachas tiene que ser desechado, si sufre una elongación ya superior a la que recomendamos la sesión anterior, igual no tiene que ser utilizada, así que hay que guardar mucho cuidado con esto, ¿no? Esta nos daría, desde luego, desde mi punto de vista, mucho mayor seguridad para poder circular y transportar esta carga. Es recomendable también tener en cuenta que hay que hacerlo para cargas largas. Se deben utilizar por lo menos 4 amarres en los que estos pasan por debajo y por encima de la carga, como les dije. La carga no debe aplastar los elementos de amarre, por lo que la mercancía debe ir colocada, por supuesto, claro está, sobre algún soporte, como ustedes lo pueden ver allí en la gráfica, ¿no? Hemos tratado de lograr o conseguir las mejores gráficas para que nosotros nos demos cuenta cómo hay que hacer el método de amarre. Finalmente, también tenemos algo que también vemos comúnmente por los caminos, por las carreteras, y probablemente ustedes también tengan bastante relación con este sector de la construcción. Y tenemos justamente un método, otro de los métodos de directa asegurada, en la cual hay que hacer la fijación o amarre en bucle. Y ahí está la gráfica, cómo está, ¿no? El bucle, por lo general, acá lo estamos haciendo en los extremos, en el extremo delantero, en el extremo posterior, y un amarre con la cinta de tipo superior en los extremos intermedios, ¿no? Y como ustedes pueden ver, también hay una especie de apoyos para la mercancía para generar mayor cantidad de fricción, ¿no? Para generar un poco más de fricción de estos elementos. Porque como ustedes ven, son varillas de acero de refuerzo que prácticamente o fácilmente, diría yo, podrían ser disparadas, ¿no? Así que esa es la manera totalmente adecuada para poder llevarla, ¿no? Y obviamente esta es una de las unidades de carga pesada aptas y adecuadas para llevar este tipo de materiales, ¿no? Bueno, también algunos conductores, algunos empresarios, algunas comercializadoras de este material se han dado los modos para poder adecuarlo, pero no es tan adecuado, ¿no? Muchos de los elementos, estos inclusive van rozando con el asfalto o van haciendo un pequeño bamboleo por las partes superiores de las unidades, que resulta, por supuesto, desde luego un poquito peligroso, ¿no? Así que hay que guardar mucho cuidado con este transporte. Otro de los métodos, por supuesto, continuando con el análisis del método directo de asegurada, hay lo que les decía, ¿no? Lo que más o menos ya trataba de representar, ¿no? Aunque acá tenemos paquetes o carga concentrada, podríamos decirlo, en el sentido de que hay una fijación antirrebote o amarres con tipo resortes, ¿no?
Es un sistema de sujeción que consiste en una o dos bandas que cubren un ángulo de la parte superior de la carga, máximo de 45 grados, cuyo objetivo es justamente impedir que una de las capas de la carga vuelque o se deslice, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Acá tenemos en ambas perspectivas de la carga, ¿no? Como ustedes pueden ver, la cinta roja es la que justamente está creando este sistema de fijación antirrebote. Sujeta en el sentido, podríamos decir, en el sentido transversal y por supuesto en el sentido longitudinal. Es un doble amarre, podríamos decirlo, en el cual justamente está teniendo en consideración sujeto a la carga para que no haya justamente el efecto antirrebote que les acabo de manifestar. Otro de los elementos que tenemos que tener en consideración también para el transporte de carga es justamente aquel conocido como, y dependiendo por supuesto de la característica de la carga, bueno, ustedes ya más o menos con la gráfica ya van relacionando qué tipo de elementos, de cargas, de paquetes pueden ser sujetos a cierto tipo de amarre o de sujeción. Y en este caso nosotros le denominamos a este método, directo por supuesto, de fijación o de amarre envolvente, ¿sí? La fijación envolvente horizontal, la que ustedes pueden observar en la gráfica izquierda, consiste en unir un cierto número de paquetes entre ellos para formar bloques de carga, ¿sí? En cambio, en la fijación envolvente vertical, ustedes pueden ver en el sector derecho, y la gráfica, por supuesto, así lo indica, esta se utiliza para unir entre ellos un cierto número de bultos de una misma carga, probablemente de un mismo volumen, probablemente de una característica similar. Cuando llevamos elementos al por mayor de cierta característica similar entre sí, ¿no? Justamente de una misma carga con el fin de estabilizar a parte de esta carga que nosotros vamos llevando. Porque como ustedes saben y ustedes entienden, no siempre, como les decía anteriormente, no siempre nos contratan para transportar tipo de carga homogénea, sino la misma es diversa, es heterogénea, tiene diferentes formas, tiene diferentes volúmenes y por supuesto la carga va a distar entre algunos de ellos. Otro de los elementos que también se pueden transportar, ¿no? Son maquinarias, ¿no? Y aquí tenemos el método de la carga sujeta, en la cual hay que hacer un método de fijación o de amarre también envolvente, pero con alguna particularidad, ¿no? Por ejemplo, esta carga es proclive y sujeta a movimientos. ¿Y cómo evitamos el movimiento o cómo impedimos el movimiento? Acá ya no hay que hacerlo con cintas exclusivamente para maquinarias, como vimos en una de las láminas anteriores, hay que hacerlo por medio de cadenas directas, ¿sí? O mediante dispositivos mecánicos de fijación también, los cuales a veces vienen implementados en estos tipos de unidades y justamente tanto los elementos mecánicos de fijación de la unidad pesada como las cadenas de amarre justamente van a proporcionar debidamente utilizadas toda la retención necesaria que es justamente importante que exista para estos casos. Y acá también tenemos otro esquema en el cual nosotros podemos darnos cuenta justamente la combinación de métodos de la sujeción de la carga, ¿no? Como les decía, ¿no? No siempre vamos a llevar carga homogénea, siempre va a ser carga heterogénea, de diferentes características, de diferentes medidas, de diferente peso, de diferente volumen, ¿sí? Y he ahí una pequeña combinación de los dos métodos que esta noche hemos revisado, métodos de sujeción que utilizan o que apelan a la fricción y que trabajan en su diversidad, trabajan también entre sí
para mejorar la sujeción de la carga, ¿no? Entonces es muy importante que algún momento nosotros lleguemos a contar con la técnica adecuada para poder considerar y tener en cuenta, como les decía, ¿no? El transportista de carga pesada no solamente se limita a tener, claro está, control sobre el vehículo, control del frenado, control del cambio de las marchas, control de la aceleración, el control sobre la calzada, cuidado de las normativas, siempre estar pendiente de lo que nos dice el testigo, de lo que nos dicen los indicadores en el tablero, de aspectos mecánicos de su vehículo, por supuesto, claro está, estado mecánico, estado de neumáticos, temperatura del motor, etcétera, sino también lo que hace la esencia del transporte de carga pesada, ¿no? Imagínense si tuviésemos que, o si no tuviésemos en su defecto, que transportar carga por las carreteras del país, prácticamente estamos padeciendo de la falta de trabajo, ¿no? Es muy importante guardar en consideración estas pequeñas recomendaciones que nosotros hemos visto y que ustedes también ya van a tener un poquito más clara el panorama para saber cuál es la técnica para poder sujetar adecuada y correctamente una carga, ¿no? Como ustedes ven, evitar el vuelco, evitar el deslizamiento, evitar la sobreposición de una sobre otra, o tal vez el deterioro, o tal vez la afectación por la carga, por el punzamiento de otros componentes que vamos cargando. Y aquí un pequeño ejemplo, una pequeña gráfica que nos puede indicar cómo son las maneras de poder realizar la carga en este sentido, ¿no? Como les decía, no siempre nos van a contratar para llevar una carga homogénea, ¿no? Muchas de las ocasiones será tal vez una carga heterogénea y hay que guardar